Buenas noches, hermanos. ¿Cuánta gente? Bien, siempre es un privilegio estar aquí en este culto tan especial, culto de oración y estudio bíblico, el culto menos concurrido de todas las iglesias, no solamente de aquí. Es algo que debemos siempre llamarnos la atención. Bien, el tema de los milagros de Jesús, un tema muy complejo que lamentablemente se trivializa, se toma muy a la ligera. Si estudiamos los milagros de Jesús, vamos a ver escenas diferentes, escenas como escenas de una gran película, y siempre nos quedan nos quedan como esas pequeñas escenas. Jesús caminando sobre el agua, Jesús curando a un ciego, resucitando a Lázaro, etcétera. Pero para un estudio formal de los milagros de Jesús, es necesario que entremos en contexto y que los abordemos desde un punto de vista un poquito más profundo. Primero vamos a definir: los milagros de Jesús son hechos sobrenaturales realizados por el Señor durante su ministerio terrenal y que son narrados en los evangelios. Estos milagros se pueden clasificar de muchas formas, pero en cuanto a la acción realizada, digamos que se pueden dividir en 4 grupos: curaciones, liberaciones, resurrecciones de muertos y el control sobre la naturaleza. Y un tipo de milagro aparte sería la transfiguración, que no se puede clasificar, no cabe dentro de ninguna categoría. Sin embargo, esto fue algo que ocurrió y está ahí en la Biblia, y es necesario que en algún momento lo estudiemos y los abordemos. Estos milagros especiales, como la transfiguración, la maldición de la higuera estéril, son milagros especiales que se hace difícil clasificarlos. Se hace difícil decir qué tipo de milagro es. No es una curación, no es una liberación de un demonio, no se resucitó a alguien. Pero el día de hoy vamos a hacer una introducción que va a ocupar aproximadamente la mitad de la meditación, y luego vamos a entrar en el tema de hoy, a tratar de hacerlo breve. Ya las próximas semanas estaremos ahondando un poquito más en algunos tipos de milagros. Un error que a menudo cometemos al leer sobre los milagros de Jesús es que nos enfocamos en el milagro como tal. Nos enfocamos solamente en el milagro. Y al hacer esto, ignoramos el contexto y por lo tanto la enseñanza que guarda dicho milagro. Jesús es Dios mismo encarnado. Jesús tiene poder absoluto sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre las potestades, sobre la vida, la muerte. Jesús no tiene nada que demostrar. Sus milagros, lejos de ser exhibicionistas, exhibición de poder, un despliegue de poder, sus milagros tenían un propósito. Siempre tenían un propósito o una enseñanza especial. En otras palabras, cuando Jesús realizaba un milagro, quería enseñarnos algo más que el milagro. Y en casi todos los escenarios, el tema principal es la fe. En casi todos. Así, por ejemplo, vemos que en varias ocasiones Jesús dice, luego de haber realizado un milagro, palabras como tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado. Sin embargo, hay ocasiones en las que Jesús realiza milagros que ponen de manifiesto su divinidad. Por ejemplo, la transfiguración ya mencionada, o su dominio sobre la naturaleza, cuando calma la tormenta, por ejemplo, o cuando camina sobre el agua, o cuando hace que Pedro camine sobre el agua. Noten cómo este tipo de milagros en particular
son realizados de cara a sus discípulos, sus apóstoles especialmente, porque ellos no son una parte cualquiera de la multitud. Estos discípulos, Dios, Jesucristo los estaba preparando para algo. Los estaba preparando para sentar las bases de su iglesia, para poner los cimientos de lo que hoy en día es la iglesia. Por esto, Jesús realizó unos milagros especiales delante de estos discípulos para enseñarles algo o para prepararlos para algo. Y así vemos, por ejemplo, que la transfiguración ocurre frente a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, su círculo íntimo. Y esto no es casualidad, esto obedece a un propósito muy particular. De igual manera, por ejemplo, cuando Jesús camina sobre el agua, lo hace frente a sus discípulos, y de hecho en esa ocasión son 2 milagros los que ocurren, como ya había mencionado. Jesús camina sobre el agua y Pedro camina sobre el agua, lo cual es otro milagro, porque en ese milagro en particular, él estaba capacitando a Pedro, no solamente realizando un despliegue de poder para que ellos vean que él puede caminar sobre el agua. Él estaba demostrando su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, pero también estaba capacitándolos para descansar en él. Y estaba capacitando a Pedro en el liderazgo de la iglesia. La Biblia narra alrededor de 38, 37 milagros de Jesús, dependiendo cómo lo contemos. El número puede variar. Es importante que podamos meditar en cada uno de ellos por separados. Sin embargo, en este estudio, por razones de tiempo, es imposible que podamos cubrir todos los milagros de Jesús. Lo que vamos a hacer es un estudio temático de los milagros de Jesús. Lo haremos no necesariamente en orden cronológico, sino que nos vamos a ir moviendo. Ustedes verán que en ocasiones nos vamos a ir de un milagro que ocurrió en una ocasión y vamos a saltar a otro que quizá ocurrió antes. El orden aquí no es cronológico, sino temático. Y en esta primera sesión vamos a echar un vistazo a algunos de los milagros de curación de Jesús, en los cuales el tema principal es la fe. Yo he llamado a este estudio "Tu fe te ha salvado", el milagro de la salvación. Hay un milagro que ocurre, que está narrado en varios de los evangelios, pero vamos a leerlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, del versículo 11 al 19, dice así la palabra de Dios a través de su siervo Lucas, médico, discípulo de Pablo. Yendo Jesús a Jerusalén, atención, a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Cristo, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias a Dios por su palabra. Esto ocurre mientras Jesús se dirige hacia Jerusalén, hacia el sur.
Al norte está Samaria, más al norte está Galilea, y él viene bajando, él viene dirigiéndose hacia Jerusalén. Todos sabemos a qué él iba a Jerusalén, y por el camino van ocurriendo todas estas cosas. Cuando él está en medio de esas dos ciudades, Samaria y Galilea, ocurre esto. Se aparecen 10 leprosos. No aparecen ahí por casualidad, sino que al escuchar quizás que él viene por el camino, se ponen en un lugar estratégico para interceptarlo y pedirle que los ayude, que los sane. Por eso al verlos dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, de lejos, porque no se pueden acercar. Había leyes estrictas con relación a esta enfermedad, la lepra. Miren qué interesante lo que ocurre aquí. Ellos ni siquiera les piden que los sane. Ellos no llegan a pedirle que los sane. Ellos asumen que por su condición, su petición no sería otra que ser sanado. Es algo obvio. Tienen lepra y es algo que se ve a leguas. Jesús lo sabe y simplemente les dice que vayan y se muestren a sus sacerdotes. Cuando una persona tenía lepra en ese tiempo, luego que se sanaba, si es que se sanaba, tenía que someterse a una serie de rituales ceremoniales, presentarse ante el sacerdote para que lo declare limpio. Por eso Jesús le dice: vayan a donde sus sacerdotes, muestren a los sacerdotes. Sucede que mientras van de camino, ellos son sanados milagrosamente. Este es el milagro de curación. Jesús pudo haberlo sanado allí mismo, frente a frente. Cuando ellos le pidieron ayuda, él pudo haber extendido su mano y haber dicho: tu fe o su fe los ha sanado. Listo. Váyanse y ya son sanos. Pero no lo hizo, porque había algo más aquí que él quería enseñarnos. No era el milagro solamente. Ellos eran 10, les dijo que se fueran, los sanó, y de los 10, 9 siguieron su camino, y solo uno, al verse sanado, se maravilló y sintió en su corazón el impulso de devolverse y postrarse ante Jesús y glorificarlo y darle gracias por lo que había recibido. Y precisamente, como si todo esto fuera poco, el que lo hizo era samaritano. Los samaritanos eran una raza que no se llevaban bien con los israelitas. Hay una historia larga de eso, detrás de eso. Precisamente este hombre fue el samaritano. Durante la ocupación del reino del norte, hace muchos años antes de eso, los samaritanos se habían mezclado con los invasores, los que ocuparon esas tierras, y por eso los israelitas no se llevaban bien con ellos. Sin embargo, en la Biblia hay varias ocasiones en las que se nos pone a los samaritanos como ejemplo de fe, como ejemplo de solidaridad. Aquí Jesús nos da una lección importante. La salvación es por fe, por si acaso se nos olvida. No por pertenecer al pueblo de Israel, ni por guardar la ley, ni por las obras. Es por fe. Jesús pregunta: ¿y los 9 dónde están? Y el único que volvió a dar gracias a Dios y a postrarse ante Jesús fue este extranjero. Y él ahí entonces le dice las palabras: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Noten que él no le dijo: tu fe te ha sanado, porque eso era obvio. Ya todo el mundo ahí sabía que ese hombre había sido sanado y él lo sabía. El milagro aquí es la salvación. Los otros 9 fueron sanados. El samaritano, aparte de que fue sanado, fue salvado. Y fue salvado porque depositó su fe en la persona de Cristo Jesús, su Salvador. Este es el milagro que Cristo quiere mostrarnos aquí.
Por eso la Biblia dice, en ese mismo evangelio, en el evangelio de Lucas, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Si lo aplicamos ahí sería, habrá más gozo en el cielo por uno que se devolvió, se arrepintió y se postró ante Jesús, porque eso fue un alma que se salvó. Los otros no sabemos lo que ocurrió con ellos, no tenemos constancia de eso. Pero ese samaritano, ese día recibió la salvación. Debemos entender que Cristo está estableciendo los fundamentos, los cimientos de la iglesia. Todas esas cosas que Cristo hacía, todos esos milagros, tienen un objetivo, que es mostrarnos esos fundamentos. Y la fe es posiblemente el principal de todos. Veamos otro milagro, muy conocido también. Está en varios evangelios, pero lo vamos a ver en la versión de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 10. Y seguimos con la temática de tu fe te ha salvado. Marcos 10, versículos del 46 al 52. El Evangelio de Marcos es el primer evangelio, no el primer evangelio de la Biblia, sino el primer evangelio que fue escrito, y tiene una estructura muy particular, es el más corto de todos, y se considera que su estructura fue utilizada como modelo para los otros dos evangelios sinópticos, sin contar Juan. Por eso, para este tipo de estudios, el Evangelio de Marcos resulta muy útil. Dice Marcos 10, 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó. Hay que entender aquí que estamos hablando de Jesús y sus discípulos. Vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que Jesús era nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, atención, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Muy importante. Jesús y sus discípulos van camino a Jerusalén. Esta vez nos lo está narrando Marcos, pero es el mismo trayecto. Van camino a Jerusalén y esta vez pasan por Jericó, esa ciudad que todos conocemos, donde Josué entró y tomaron la ciudad y derribaron los muros, hicieron aquel asedio donde destruyeron a todos excepto a Rahab y su familia. Esa misma ciudad de Jericó, aproximadamente 1400 años después, es la que sirve de escenario para esto. Y por aquí, por las afueras de esa ciudad, porque es una ciudad que está en ruinas, por ahí pasa Jesús y sus discípulos. Precisamente por esa ciudad, que fue declarada por Dios como anatema en aquella ocasión. Anatema quiere decir bajo maldición. Allí está este ciego, que Marcos nos dice que se llama Bartimeo, el cual, sabiendo que Jesús estaba pasando, le empieza a gritar: Jesús,
hijo de David. Eso es muy importante, hijo de David. Ten misericordia de mí. ¿Por qué es importante? Porque el título, hijo de David, es un título mesiánico. Y esta es la primera vez que a Jesús se le llama hijo de David. Lo vemos a cada rato por ahí, lo que pasa es que leemos la Biblia por parte, leemos un poquito aquí, un poquito allí, pero si lo leemos en orden, esa es la primera vez que a Jesús se le llama hijo de David. Es una declaración pública, una declaración de fe, una declaración de que ese Jesús es el Mesías prometido a David en el pacto davídico. Cuando Dios le dijo a David, voy a establecer un rey de tu linaje y su reino permanecerá por siempre. Este ciego lo sabía y muchos de los que estaban ahí, que tenían su vista buena, no eran capaces de verlo. Miren cómo Dios usa a un ciego para mostrar la verdad. No es necesario ver con los ojos, hay que ver con el Espíritu. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo era judío. Los judíos eran conservadores. Para los escribas y fariseos, aquello era una blasfemia. Hijo de David, ellos sabían lo que encerraba ese título. Por eso lo mandaban a callar los que estaban ahí, los reprendían. Pero él insistía y clamaba aún con más fuerza, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús lo manda a llamar, él arroja su capa. Eso no es casualidad, nada es casualidad en la Biblia. Cuando dice en el versículo 49, entonces, no dice entonces se levantó y vino a Jesús, dice entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Nos quieren enseñar algo ahí, tenemos que tener los ojos abiertos. ¿Por qué arrojar su capa es algo importante? Miren, para un ciego mendigante, su capa era posiblemente la posesión más importante, porque era la que lo cubría del frío. Era lo único que importaba para él, de hecho. Eso era como su casa. Sin esa capa posiblemente moriría de frío. Arrojar la capa ante el llamado de un extraño, entre comillas, arrojar la capa e ir ante ese llamado es un acto de fe inquebrantable. Es un salto de fe. ¿Saben lo que es un salto de fe? Cuando cerramos los ojos y nos dejamos caer hacia atrás, confiando en que la persona que está detrás nos sostendrá. Eso es un salto de fe. Lo que acaba de hacer Bartimeo al arrojar su capa es algo simbólico. Yo confío en que Jesús, hijo de David, es el Mesías. Y ya no necesitaré más esta capa, ya no dependeré más de esta capa, porque Él me sostendrá. Él será mi sustento, mi cobijo, mi calor, mi salvador. Se levanta y va hacia Jesús. ¿Qué quieres que haga? Le pregunta. A diferencia de los leprosos, que no le preguntó nada, simplemente les dijo, vayan a donde los sacerdotes. A este él le pregunta. No porque no sabía, él lo sabe todo. ¿Qué quieres que haga? Le pregunta a Jesús. Que recobre la vista. Responde Bartimeo. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Otra vez la misma frase. Bartimeo, en ese momento, recibió la vista y la vida eterna. Porque él creyó que ese que lo estaba llamando era el Mesías, hijo de David, el Mesías prometido, el Rey de Reyes. Arrojó su capa, dejó atrás su posesión más preciada y se postró delante de su Salvador. Recibió no solamente lo que pidió, sino algo mucho más valioso, que es la salvación. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:14. Lo voy a leer rápidamente por razones de tiempo.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bartimeo estaba ciego físicamente, pero espiritualmente los ciegos eran los que lo rodeaban, los que lo mandaban a callar, porque no entendían por qué él estaba diciendo Jesús, hijo de David. Vamos a meditar ya por último en un milagro muy conocido en el que Jesús también utiliza la misma expresión. Tu fe te ha salvado. Este milagro ocurre por accidente. Es el único milagro que ocurre por accidente. Jesús va camino a realizar un milagro y por el camino alguien le topa y él sin querer realiza ese milagro. Vamos a ver este milagro. Se conoce como la mujer del flujo de sangre. Muy conocida la historia. Es una mujer que había estado sufriendo de un sangrado por 12 años. Las damas que están aquí comprenderán, se imaginarán lo que es un periodo menstrual de 12 años sin parar, 12 años sangrando. Hoy día eso sería algo terrible, pero en aquel tiempo era aún peor, porque una mujer con su periodo era considerada ceremonialmente inmunda. Nadie podía tocarla. Lo que ella tocara mientras tuviese su periodo, ceremonialmente por la ley de Moisés, era considerado inmundo. Imagínense una mujer pasar 12 años viviendo esa realidad. Era peor que una persona con lepra. Bien, esta mujer había gastado todo lo que tenía en médicos, pero nada funcionaba. Esta mujer inmunda, según la ley, estaba condenada a vivir esta realidad. La estrategia de ella fue parecida a la de los 10 leprosos. Ponerse en un lugar estratégico, esperar a que Jesús pase, y ella aprovecha y se cuela, se escabulle ahí entre la multitud para alcanzarlo. Ella sabe que si se pone a dar voces, no van a dejar que se acerque. Todo el mundo la conoce. Que por cierto, Jesús iba camino a la casa de Jairo a sanar a la hija de Jairo, pero mientras va por el camino y ocurre todo este revuelo, la hija de Jairo fallece, muere. Y ya entonces lo que iba a ser un milagro de sanidad en casa de Jairo pasaría a ser un milagro de resurrección. Pero el milagro que nos ocupa aquí es el que ocurrió por accidente mientras iban camino a la casa de Jairo. Cuando van en medio de la multitud, la mujer se acerca, casi arrastrándose, y toca el manto de Jesús. Toca su manto solamente. Hay una canción muy bella llamada Tocar su manto, algo así. Porque su fe es tan grande que ella piensa que con solo tocar el manto de Jesús será sanada de esa enfermedad que la aquejaba por 12 años. Vamos a leer Marcos 5, 27 al 34. Mismo Evangelio de Marcos, el más corto, el primero que se escribió, el que sirve como guía a Mateo y a Lucas, estructuralmente hablando. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, la mujer vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Lo voy a repetir. Vino y se postró delante de él, como hizo el leproso que se devolvió, como hizo Bartimeo, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. En ese orden, tu fe te ha hecho salva o te ha salvado. Ve en paz y queda sana de paso de tu azote. ¿Qué le dice Jesús a esta mujer? Hija, tu fe te ha hecho salva, has recibido la salvación. Esto es otro milagro de sanidad, acompañado de la misma expresión: tu fe te ha salvado o te ha hecho salva. Un milagro que ocurrió por accidente, entre comillas, cuya verdadera lección no está en el milagro como tal, sino en la salvación de aquella alma. Vamos a buscar la aplicación de esto, ya para cerrar. Miren, cada pecador que se arrepiente es un milagro. Ocurren milagros diariamente a nuestro alrededor y a veces no lo apreciamos, no nos damos cuenta. Cada uno de nosotros aquí, los que hemos recibido a Cristo, en algún momento hemos recibido el milagro de la salvación. Muchas personas, empezando por quien les habla, a los que un día Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Tal vez no tenemos la oportunidad de ver a Jesús realizando milagros como aquellas personas, milagros así de resucitar gente, de sanar gente. Pero podemos ser parte del milagro más grande de todos. Es la salvación de las almas que aún no conocen a Jesús. Podemos ser parte de esto, no solamente testigos de esto, sino ser parte de esto. Ser el instrumento utilizado por Dios para que esto ocurra, para que este milagro de la salvación ocurra. Yo no me voy a cansar, voy a aprovechar cada momento aquí en este púlpito para hacer un llamado a la iglesia, a que salgamos a evangelizar. No por vocación, no por gusto, no porque tengo el tiempo, sino porque es un deber del cristiano, porque de eso se trata la iglesia. La iglesia no es el templo, la iglesia no es el templo. Nosotros somos la iglesia. El templo es el lugar donde se reúne la iglesia a adorar a Dios. El llamado de la iglesia es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Averigüemos cuáles son los ministerios evangelísticos y de manera intencional formemos parte de ellos, porque Cristo nos encomendó esa tarea para que seamos parte de ese milagro, el milagro más grande, que es el de la salvación. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad, Señor, por este tiempo de meditación en tu palabra, de estudio en este tema maravilloso que son los milagros de Cristo. Permite, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y los quebrante, así como de todas las personas que nos rodean a partir de ahora. Que cada palabra que salga de nuestra boca, Señor, sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.